¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40, justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón. El porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas, y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante. El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases son responsables del cambio climático. Para demostrarlo debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la Medalla al Descubrimiento Científico Excepcional otorgada por la NASA, y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda.
Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Estos datos indican que probablemente el calentamiento que estamos observando no se deba a los gases de invernadero. Lo que se ha observado no es un aumento con respecto a la altitud. De hecho, la mayor parte de las veces se ha apreciado un descenso de las temperaturas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra. Y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Una forma de viajar en el tiempo es perforar el hielo. Y aquí los científicos han encontrado una relación entre el CO2 y los cambios de temperatura en la Tierra.